Instalación de tarjetas NI-USB para uso en Python. Una tarjeta de adquisición de datos sirve para convertir fenómenos físicos como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido en señales digitales que una computadora pueda registrar. En este propósito vamos a instalar tarjetas NI-USB para poder usarlas desde Python. Primero vamos a iniciar con la instalación del NIDAQMX, por lo cual vamos a esta página. Esta página es la página de descargas del NIDAQ. Entonces aquí se pueden escoger diferentes versiones. Vamos a escoger la última. Y me pide iniciar sesión para descargar. Le damos iniciar sesión. Si no tiene cuenta en National Instrument, puede crear una nueva cuenta. Ya tengo cuenta, entonces voy a entrar y le podemos dar, puede quitar, darle continuar, pide la clave. Y le doy iniciar sesión. Aquí entonces ya una vez iniciada la sesión podemos descargar que inicia entonces la descarga. Y una vez descargada podemos ejecutarlo aquí directamente o ir a la ruta de descargas. Yo voy entonces a arrancar la instalación. Aquí hay varias instalaciones que se pueden hacer. Como vamos a manejar esto en Python, entonces no las necesitamos todas. Solo necesitamos esta runtime y soporte para C. El resto, pues, dependiendo de si van a usar otros lenguajes, por ejemplo la Vue, los pueden activar. Pero para lo que vamos a trabajar solo necesitamos estas dos, Python y MATLAB. Aquí ya aceptamos las dos licencias y le damos Next para que inicie la instalación. Vamos a hacer una advertencia de algunos dispositivos que no se pueden instalar, pero le damos Next y Next.
Después de esta instalación se debe reiniciar el sistema. Una vez reiniciado podemos continuar con la instalación de Python. Ahora vamos a instalar Python. Para eso vamos a Download y vamos a bajar el instalador de Python. Puede ser este o puede ser este. Vamos a bajar este. Una vez ha bajado el instalador, entonces aquí abrir descargas y vamos a instalar Python. Aquí me dice que si quiero adicionar Python al pad, voy a decirle que sí y vamos a instalar. Aquí me da la ruta. Esta parte duró aproximadamente 1 minuto. Aquí ya se instaló, entonces vamos a cerrar. Ahora vamos a instalar la tarjeta en Python. Entonces podemos abrir un editor de comandos, por ejemplo cmd aquí en la carpeta y vamos a dar Python -m install nidqmx. Entonces, pues aquí en Python vamos a instalar entonces la comunicación con la tarjeta. Aquí ya está instalado, entonces podemos hacer la prueba de uso de la tarjeta. Vamos a hacer la prueba de uso de la tarjeta desde Python. Para eso vamos a usar este programa de esta página. Y este simplemente define el canal, el número de muestras y la tasa de muestras, es decir, como lo vamos a imprimir los datos, entonces va a imprimir las muestras tomadas durante 1 segundo de la entrada análoga 0. Voy a bajar acá el programa. Una vez bajado, queda aquí en descargas. Y bueno, vamos a conectar la tarjeta. Cuando la reconoce empieza a parpadear aquí el LED y aparece el Device Monitor que me indica que la tarjeta ya puede ser correctamente usada. Un dato importante aquí es el dev1, que es el nombre que le pone a la tarjeta esta aplicación y con esa se va a conocer en Python. Voy a darle aquí clic derecho, lo puedo abrir con cualquier editor de texto o voy a abrirlo con el bloc de notas y ese nombre de dispositivo debe estar aquí. Entonces podemos ver que ya coincide. Si no coincide, hay que cambiar este nombre aquí y grabarlo antes de realizar la prueba. Aquí entonces vamos a ir acá. Voy a abrir una ventana de comandos. Y aquí vamos a escribir entonces Python. Y el nombre
nombre del archivo. Cuando lo ejecutamos, ahí pasa un segundo tomando muestras. Y todos estos datos son las muestras que tomó de la entrada análoga 0. Y ahí ya verificamos que está funcionando adecuadamente y podemos empezar con nuestras pruebas. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.